Pues empecemos preguntándonos qué es la muerte. Y digamos que la muerte es un misterio que no se explica, que no se reduce al deterioro físico, que no se resuelve en los componentes que la preceden y la preparan. En realidad, la muerte es un misterio porque es la irrupción en nosotros de la vida eterna. Es un misterio de libertad por parte de Dios que viene hacia nosotros y también por parte nuestra que acogemos a Dios. Por lo tanto, una comparación idónea para meditar sobre la muerte es la de una cita entre dos personas libres. Cuando hemos entendido que el momento de nuestra muerte es una cita, incluso cabría decir una cita amorosa entre Dios y nosotros, entonces nos abrimos al verdadero misterio de la muerte. Es una decisión libre por parte de Dios, aunque obre por medio de causas segundas y desde la visión humana sea un cúmulo de circunstancias el que nos lleve, mediante la enfermedad o el accidente, al final de la vida corporal. Pero en realidad Dios gobierna esas causas segundas sin falsearlas. El designio de amor que Él tiene sobre cada uno de nosotros pasa por esas causas segundas, pero el momento de nuestra muerte sigue siendo un misterio de libre decisión divina y de libre respuesta humana. Otra comparación que nos puede ayudar es comparar la historia humana con una inmensa obra de teatro. Una inmensa obra de teatro en la que Dios crea a un hombre y cuando crea a cada hombre lo pone ahí en el escenario y tiene que desarrollar pues su papel. Pero llega un momento en que el Señor le dice a cada uno de los que ha puesto ahí, vente conmigo, tu papel ya ha terminado. Y esa decisión, cuando es ese momento, es una decisión que toma Dios. Por eso, todo pronóstico sobre la muerte es, digamos, cristianamente hablando, inadecuado. Incluso desde el punto de vista médico, calcular el tiempo que queda por vivir es algo muy atrevido. Los médicos serios lo evitan, si no es entre ellos a título de pura hipótesis clínica. El pronóstico, es decir, el intentar saber la fecha de la muerte o el tiempo que nos queda de vida, no debe formar parte en absoluto del discurso que se dirige al enfermo, incluso aunque éste lo pida, porque la complejidad del organismo humano es tal y su unión con el alma es tan profunda que no se puede en absoluto prever la muerte. Es bueno recordar lo que le pasó a Santa Catalina de Siena, que cuando era muy joven su madre estuvo a punto de morir y ella rezó al Señor con mucha intensidad para que la librara de la muerte. Y el Señor le dijo, mira, la voy a librar de la muerte, pero que sepas que al librarla ahora de la muerte, después le va a costar morirse mucho. Y así fue. Así fue. Santa Catalina de Siena murió muchísimo antes que su madre. Y su madre, ya muy anciana, decía, es que mi alma está tan pegada al cuerpo que no hay manera de que se despegue, de que me marche, ¿no? Es decir, la verdadera muerte es la separación del alma y del cuerpo y eso es algo que escapa por completo a cualquier previsión médica. Para una mirada creyente, cristiana, este carácter imprevisible de la muerte procede del hecho de que esta es un misterio de libertad y de amor de Dios hacia nosotros. Y es Él quien establece la hora del encuentro definitivo. Es Él quien decide cuándo acaba mi papel en esta inmensa obra de teatro que es la historia humana. San Juan de la Cruz escribió, acaba ya, si quieres,
rompe la tela de este dulce encuentro. Fijémonos en el si quieres, como diciendo, San Juan de la Cruz era consciente de que eso dependía de Dios. Cuando él quisiera, rompería la tela y se produciría el dulce encuentro. Por lo tanto, no hay que intentar conocer el día de nuestra muerte, calcular lo que nos queda de vida. Tenemos que estar preparados para una cita con Dios, lo cual es totalmente distinto a hacer pronósticos o fechas. Y esa preparación se realiza cada día acogiendo la gracia que el Señor nos da en ese día, viviendo el presente, que es el único lugar donde encontramos a Dios. Y en este sentido, el Ave María nos educa espléndidamente, porque nos enseña a orar pidiéndole a la Virgen que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Podríamos decir que ahora y la hora de nuestra muerte son los dos momentos más importantes de nuestra vida. Cada hora y después, como veremos, la hora de la muerte, el momento de la muerte. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto que la muerte es un encuentro libre entre dos personas libres y que quien manda ahí es Dios, es la libertad de Dios. Pero he dicho que la muerte es también una respuesta libre del hombre, porque el enfermo misteriosamente es libre frente a la muerte. Por supuesto que nos morimos de enfermedad o de accidente. Sin embargo, de manera más última, nos morimos cuando aceptamos morir. Hay aquí un punto interesante. Hay un misterio de consentimiento, un último acto de libertad por parte del hombre que responde a la llamada de Dios y va a su cita. Uno se da cuenta de que Dios lo está llamando y uno puede consentir o no consentir. Algunas personas, al rechazar la muerte, lo que consiguen es prolongar agonías interminables, porque sencillamente no están listas y tienen miedo al encuentro con Dios. La preparación a la muerte va muy unida a la preparación de nuestra libertad, de nuestra alma, al encuentro con Dios. El momento de la muerte es el momento en el que somos alcanzados, supremamente alcanzados por la gracia redentora de Cristo. En ese último instante de nuestra vida, la gracia de Cristo se focaliza como a través de una lupa y se concentra en un último asalto para hacernos caer en la vida eterna, no en la condenación. Con la otra y esta la voy a poner fuera para que la vea mañana cuando llegue. Y la arreglo. Le voy a responder un poco a lo que al tema. Padre. Tienes que aprender a caer, porque según cae uno, pues hay unas consecuencias u otras. Pues la muerte provoca en nosotros una caída, y lo que la gracia de Dios quiere es que esa caída sea en la bienaventuranza con Dios, en la vida eterna. Y para que eso ocurra, Dios espera de cada uno de nosotros un acto de abandono a su amor. Esto es lo decisivo para poder morirse, que yo con mi libertad me abandone al amor de Dios que viene a buscarme, que viene a decirme, Fernando, tu papel en esta obra de teatro ya ha terminado, vente conmigo. Lo que suele retrasar la muerte es una falta de abandono al amor. Por ejemplo, un perdón que no se quiere otorgar o que no se quiere acoger. A veces algunas personas para morirse esperan a recibir una palabra de reconciliación, una palabra de perdón, que les resulta indispensable para la paz de su alma, la cual es el clima en el que podrán abandonarse a Dios confiando en su amor.
Esto se lo he escuchado yo a un capellán de un hospital de enfermos terminales, ¿no? Y él lo decía que a veces había enfermos que recibían una visita, se reconciliaban con un familiar, con alguien con el cual tenían algo, y a partir de ahí ya entraban en una paz y se morían tranquilamente. Santa Teresa de Jesús dijo, no nos moriremos de muerte, nos moriremos de vida. Nos morimos porque el reino de Dios entra en nuestro corazón, porque la vida eterna ya está aquí dentro de nosotros. Pero digamos que en el momento de la muerte entra a la bestia, entra de una manera, irrumpe con mucha fuerza. Entonces, como una fruta madura que cae del árbol, caemos en ella, caemos en esa vida eterna que nos irrumpe como un tsunami. De nuevo, este sacerdote, que trabajó varios años en un hospital de enfermos terminales, escribe, eso es lo que tantas veces constaté con los enfermos a los que acompañaba. Cuando de repente les veía cambiar, volverse pacientes, dulces, comprensivos, perder toda agresividad, solía ser el signo de que se hallaban cerca del momento final. Su cambio era la señal de que el Señor ya venía a buscarles. A medida que uno se va acercando a la muerte y por tanto a la entrada en la vida eterna, se produce como una especie de concentración de la acción de la gracia sobre la persona que va a morir. Esa presión creciente de la gracia en su corazón se suele traducir por una serie de gestos, de actitudes, de palabras que a sus allegados les resulta fácil detectar. En cambio, aquellos poquísimos a los que uno ve endurecerse no consiguen morirse. Su muerte se transforma en un combate terrible, precisamente porque Dios quiere salvarlos y para ello necesita que salgan de un estado de cerrazón espiritual al amor. Entramos aquí en el misterio de los últimos instantes de la vida. No sabemos lo que pasa en ellos. Cuando el combate parece ser muy tenebroso, visto desde fuera, deja presagiar la posibilidad de la condenación. La posibilidad, aunque nunca la certeza. En efecto, al mismo tiempo se percibe igualmente la acción, la presión de la gracia. Aquellos que se endurecen empiezan a estar en el infierno, porque el infierno es la dureza con respecto al amor. Es decir, en el último momento de nuestra vida hay una elección, endurecerse o ablandarse en relación al amor de Dios, en relación a la gracia de Dios. El desafío espiritual que plantea el momento de la muerte es el de dar cumplimiento a las palabras que el Señor dijo a Abraham y que en ese momento nos dirá a cada uno de nosotros: sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Pues en la hora de la muerte se trata de salir de la condición terrena, de abandonar la tierra de la que estamos hechos, según dice el libro del Génesis, de salir de la casa que nuestros padres nos han dado y que es nuestra existencia en su condición corporal, terrena, para marchar hacia la nueva tierra que el Señor nos muestra y que es la Jerusalén celestial, la nueva patria que el Señor nos da. Se trata, por tanto, de hacer, como lo hizo Abraham, un acto de fe, de esperanza y de amor a Dios, por el cual me fío de su palabra y, esperando su cumplimiento, me abandono a él. Cuando Santa Teresita muere diciendo, Dios mío, os amo, en el fondo está diciendo todo esto. Está consintiendo en la llamada del Señor y ablandándose por completo a ella, que en eso consiste el amor a Dios, en fiarnos de Él, en otorgar a su palabra un valor más grande
que a todas nuestras sensaciones. San Cipriano de Cartago expresa esta alternativa espiritual que la muerte plantea con las siguientes palabras. Escribe él: qué contrasentido y qué desviación es no someterse inmediatamente al imperio de la voluntad del Señor, cuando Él nos llama para salir de este mundo. Nos resistimos y luchamos. Somos conducidos a la presencia del Señor como unos siervos rebeldes, con tristeza y aflicción, y partimos de este mundo forzados por una ley necesaria, no por la sumisión de nuestra voluntad. Y pretendemos que nos honre con el premio celestial aquel a cuya presencia llegamos por la fuerza. Hay ahí un contrasentido, ¿no? Me llevan a la fuerza y cuando llego delante de él dice, en fin, digo, acéptame en tu reino. El Señor me podría decir, ya veo las ganas que tenías de venir, pero bueno. San Gregorio Nacianceno, en la oración fúnebre por su hermano, dice, no permita, Señor, que en la hora de nuestra muerte, desesperados y sin acordarnos de ti, nos sintamos como arrancados y expulsados de este mundo, como suele acontecer con los hombres que viven entregados a los placeres de esta vida, sino que por el contrario, alegres y bien dispuestos, lleguemos a la vida eterna y feliz en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, escribe él. Quisiera decir una palabra sobre la medicina frente a la muerte. Más que nada para decir que la muerte rompe el sueño de omnipotencia que la medicina actual tiene, como si la medicina tuviera como meta hacer al hombre inmortal. Algunos médicos consideran la muerte como un fracaso espantoso y no consiguen asumirla. Otros no, gracias a Dios. Esto puede provocar en ellos comportamientos éticos absolutamente opuestos que van desde la terapia de mantenimiento artificial a la eutanasia. Esta pareja de contrarios, es decir, el encarnizamiento terapéutico y la eutanasia, expresa un mismo rechazo del misterio de la muerte. Se hace la terapia de mantenimiento hasta el momento en que ya no se puede hacer nada más. En ese momento se mata. Subyace aquí un problema de orgullo. La meta del médico es tratar, lo cual es una cosa completamente diferente a curar. Por supuesto que los cuidados, el tratamiento, tiende a la curación y la busca, pero la curación sigue siendo un misterio, al igual que la vida, al igual que la muerte. Como decía Ambroise Paré, un médico protestante del siglo XVI, acerca de sus pacientes, decía, yo los trato, Dios los cura. Mi trabajo como médico es tratarlos, pero la curación es un misterio que escapa de mis manos y que en último término depende de Dios. El sueño de omnipotencia que expresa la terapia de mantenimiento tiene como última consecuencia la tremenda decisión de quitar la vida a partir del momento en que no se consigue curar al enfermo. Por eso es buena la humildad es siempre buena en todos los campos, pero también en la medicina. Quiero decir una palabra sobre la muerte clínica y la muerte metafísica. La muerte clínica es una determinación aproximada de la muerte real, que es la muerte metafísica, es decir, la separación del alma y del cuerpo. ¿Cuándo nos morimos de verdad? Nos morimos de verdad cuando nuestra alma se separa de nuestro cuerpo. La muerte clínica se determina mediante criterios clínicos y jurídicos que son convencionales y que van variando según los nuevos conocimientos de la medicina y también según las preocupaciones del legislador de cada momento. Sucede, pues, que entre la muerte clínica y la muerte metafísica
hay un espacio de tiempo que puede ser más o menos largo. Por eso, en el momento de la muerte, la tradición de la Iglesia quiere que se rece en torno al agonizante, no solamente hasta el momento en que da señales clínicas de muerte, sino incluso después. Es decir, la sabiduría de la Iglesia nunca ha pretendido saber cuándo el alma se separa del cuerpo, porque sabe que eso no se puede saber, eso lo sabe Dios. Pero la Iglesia, en su sabiduría espiritual, pues nos dice: vosotros cuando veáis que alguien va camino de la muerte, rezad por él. Y cuando veáis que ya se ha muerto, seguid rezando por él. ¿Y por qué dice eso? Pues porque hay ahí un espacio de tiempo que no sabemos el que es y que seguramente es el espacio de tiempo más precioso en la vida de cada persona, porque es el espacio de tiempo en el que se marcha tiene que hacer su último acto de libertad de cara a Dios. El rostro del fallecido en el momento de la muerte clínica a menudo sigue siendo un rostro atormentado, sobre todo si ha sufrido mucho. Y es en el tiempo que sigue cuando la expresión cambia y se hace apacible. Esto me lo han testimoniado monjes enfermeros que han atendido a muchos monjes que se morían, ¿no? Y algunos han muerto en medio de grandes sufrimientos. Y han visto que la expresión del rostro ha ido cambiando una vez que, clínicamente hablando, digamos, esa persona ha muerto. Por lo tanto, sucede algo después de la muerte clínica. En el momento de la muerte real, es decir, cuando el alma abandona el cuerpo, deja como un último adiós su última expresión en el rostro. Es esa expresión última la que vemos de manera tan llamativa en la foto de Santa Teresita en su lecho de muerte, donde, por cierto, tiene una expresión mucho más llena de felicidad y de vida que en las fotografías de su vida terrena, donde a menudo presenta un cierto aire de tristeza. Digamos que ves las fotografías de Teresita y dices: hija mía, no eras tú muy fotogénica, ¿no? Pero casi donde está más guapa es en la foto cuando está ya muerta, ¿no? Porque al separarse su alma del cuerpo, ha dejado impresa ahí una expresión, pues en este caso de dulzura, de paz, de abandono, de confianza en Dios. El lapso de tiempo que va entre la muerte clínica y la muerte metafísica o muerte real es muy difícil de determinar, nadie lo sabe. La Iglesia nunca se ha pronunciado al respecto y además es muy probable que varíe de una persona a otra. Casi, estoy por decir que casi seguro que será así. Una mística francesa, Martha Robin, pues decía que haber tenido revelaciones privadas de Cristo en relación a este asunto, y ella decía que el Señor le había dicho que ese espacio de tiempo oscilaba entre media hora y algo así como 7 horas. Evidentemente las revelaciones privadas no tienen ninguna autoridad magisterial en la Iglesia, nadie está obligado a creérselas, ¿no? Pero lo digo porque, en fin, pues es uno de los pocos testimonios que se pueden encontrar sobre eso, ¿no? Y dice también ella que el Señor le dijo que en ese lapso de tiempo se plantea el último acto de la libertad de cada hombre, el acto que determina nuestro destino eterno. Y así entramos en este tema, que es el tema del último acto de nuestra libertad. Es tan importante que sella nuestro destino eterno, porque él determina si morimos aceptando el amor de Dios, abandonándonos a él, o bien si morimos en el rechazo del amor. Antes decía yo con la comparación del boxeador, es importante saber caer. El sentido de la caída
lo determina ese último acto de nuestra libertad. Si es un acto de confianza, de aceptación, de confianza y de abandono al amor de Dios, entonces caemos bien, caemos en la vida eterna. Si fuera de rechazo, entonces caeríamos en la condenación eterna. Dios no es quien nos condena, somos nosotros quienes nos condenamos según el acto último de nuestra libertad. Hasta el final Dios va a intentar salvarnos, pero la última palabra la dirá nuestra libertad, que Dios no quiere violentar. Se suele decir, lo dice la doctrina de la Iglesia, que aquellos que mueren en estado de pecado mortal van al infierno. Eso es cierto con tal de que se adhieran a su pecado mortal tanto que lo conviertan en un pecado contra el Espíritu Santo. La persona que está en pecado mortal es una persona que ha rechazado el amor de Dios en alguna de las consecuencias de ese amor que están expresadas por los mandamientos. Pero eso no significa que haya rechazado por completo la totalidad del amor que Dios le tiene. Es imposible que podamos condenarnos solo por un número determinado de negaciones parciales de la voluntad de Dios en nosotros, es decir, de pecados mortales. Porque el acto mismo de la condenación consiste en un no rotundo al amor de Dios tal cual, al amor de Dios considerado en su fuente, y no ya simplemente a través de tal o cual de sus consecuencias. Yo conozco cristianos que me han dicho, mire padre, me acuso de este pecado, y en el momento mismo en que estaba pecando, le estaba pidiendo a Dios, perdón a Dios. Es decir, una cosa es pecar y otra cosa es adherir al propio pecado con tal vehemencia y con tal dedicación que me cierro por completo al amor de Dios. Eso es lo que produce la condenación. La condenación se identifica con el pecado de Satanás. Es un acto de orgullo demoníaco extremo. Es el pecado contra el Espíritu Santo. Ya no se trata de una culpa de debilidad, sino de un pecado de orgullo por el que no quiero reconocer que he pecado, y a lo mejor digo que eso en realidad no es pecado, o porque me cierro al amor de Dios que me ofrece su perdón, que me dice, eso que has hecho está mal, pero si tú te arrepientes, yo te perdono. Y sin embargo uno puede decir en su orgullo, puede decir, no quiero para nada tu perdón, no me interesa nada tu perdón. Entonces esa persona evidentemente se condena. Es evidente que cuanto más hemos entrado en la lógica del pecado, por un medio o por otro, cuanto más hemos bajado por la pendiente de la desesperación, del orgullo, más caminamos hacia la condenación. Porque obviamente el último acto de nuestra libertad no está desconectado de nuestra vida anterior. Este acto ha sido preparado por los actos libres que le han precedido. Si yo he sido una persona siempre abierta al amor de Dios, aunque muchas veces haya tenido caídas y haya traicionado a ese amor en alguno u otro de sus aspectos, de sus exigencias, pero siempre abierto a ese amor y por lo tanto siempre arrepintiéndome, siempre pidiendo perdón, pues obviamente nuestro último acto de libertad será también un acto de arrepentimiento y de apertura al amor de Dios que en ese momento viene a nosotros precisamente a ofrecernos su perdón. Si en cambio nos hemos endurecido, si hemos negado que lo que es pecado, y diciendo no tengo por qué pedir perdón de eso porque eso no es pecado, o si hemos vivido en la superficialidad, en la frivolidad, en la indiferencia,
pues es evidente que algo más terrible puede suceder en esos últimos momentos, porque no estamos preparados. Hombre, ¿puede una persona en el último momento, en el último acto de su libertad, dar un giro de 180 grados y abrirse al amor de Dios? Pues claro que puede, pero, hombre, mejor es ir preparando eso desde toda la vida, ¿no? Y no querer hacer en el último momento una pirueta tan grande. San Pablo en la carta a los romanos tiene una frase muy interesante, dice: las tendencias de la carne llevan al odio a Dios. Quiero decir, los pecados de debilidad, uno peca porque es débil, es que soy débil, soy débil, soy débil. Pero si uno no se arrepiente y se toma en serio el luchar contra esos pecados de debilidad, llega un momento que esos pecados de debilidad le conducen a uno al odio a Dios. ¿Por qué? Por el orgullo. Porque uno se cansa ya de decirse a sí mismo: soy débil, soy débil, soy débil, y acaba diciendo: pues esto no es pecado. Yo soy así, y si soy así es porque Dios me ha hecho así, y por lo tanto esto no es pecado, y punto. Por lo tanto, mucho cuidado con las debilidades, porque las tendencias de la carne llevan al odio a Dios. Uno puede tener todas las debilidades que sea, pero hay que reconocerlas siempre como pecado, arrepentirse de ellas y pedirle perdón al Señor, que no se cansa nunca de perdonarnos. Y yo ya no, creo que ya no os quiero decir nada más. Si acaso leeros un apotegma de los padres del desierto. Los padres del desierto tienen un sentido del humor muy agudo, muy especial, y para mí son las personas que mejor han conocido el corazón humano, los que han alcanzado un conocimiento digamos, más profundo del corazón humano. Pues en uno de los apotegmas de ellos leemos: un anciano estaba agonizando. Los monjes rodearon su lecho y le pusieron el hábito. Lloraron. En esto el anciano abrió los ojos y se puso a reír, así por 3 veces. Viendo lo que ocurría, le dijeron los monjes: dinos, padre, ¿por qué ríes cuando nosotros estamos llorando? Él respondió: la primera vez he reído porque vosotros tenéis miedo a la muerte. Es decir, estaba allí muriéndose, abre los ojos y ve la cara de pasmo que ponen todos y le da risa. Dice: estos están muertos de miedo, ¿no?, de la muerte. Dice: la segunda me he reído porque no estáis preparados. Y la tercera me he reído porque paso del agobio al descanso mientras que vosotros aquí gemís. Es decir, como decía aquel: hasta luego, Lucas, ¿no? O sea, yo me voy y vosotros os quedáis aquí con todos los líos de este mundo, aguantando todo lo que hay que aguantar, todos los políticos, todas las pandemias, en fin, los curas pesados, eso queda para vosotros y yo me voy. Dicho esto, cerró los ojos y se durmió para siempre. Me gusta mucho este apotegma. En cierto modo nos recuerda que el que se muere se va. Nosotros tendemos a pensar la muerte como una derrota, porque así, en fin, la ve la medicina actual y tal. Pero en cierto modo, el que se muere muestra su soberanía, se va con el Señor. El que se muere es alguien que estaba allí en esa obra de teatro y al cual el Señor le ha dicho: vente conmigo, y entonces él se va con el Señor y deja que la obra siga, que siga la historia humana, y él ya ha terminado, ¿no? Y esa perspectiva, pues, me parece también interesante, ¿no? Si para nosotros lo más importante es el Señor, pues el momento en que Él nos diga: vente conmigo, pues no es un momento precisamente de derrota, es un momento, en cierto modo, de victoria, ¿no? De victoria cogido de la mano del Señor o llevado sobre los hombros del buen pastor que es Cristo, ¿no? Pero, en fin, en este sentido, pues, creo que esta perspectiva es interesante.
Yo me paro aquí y si queréis hacer preguntas, pues ya me preguntáis o... Muchas gracias, padre. Me llega una preguntita que dice, ¿cómo abandonarnos a esa gracia de la que usted nos habla en el momento final que está el Señor deseando derramarse sobre nosotros y cómo se conjuga con el desgarro de la separación de cuerpo y alma? Bueno, el desgarro no nos lo quita nadie, eso es verdad. El desgarro es muy fuerte. Santo Tomás de Aquino, hablando de la muerte, dice homo desimit esse, el hombre deja de ser. ¿Por qué dice eso? Porque dice, el hombre que hemos conocido hasta ahora, que es la unión de alma y cuerpo, deja de ser, porque el cuerpo se convierte en cadáver y la persona, el ser espiritual y personal que hay ahí, se va, pero sin el cuerpo. Entonces, ese desgarro, eso no lo podemos evitar, ¿no? No lo podemos evitar. ¿Cómo prepararse a ese acto de abandono, no? Pues, vamos a ver, en uno de los monasterios de los cuales he leído a propósito de la muerte de los monjes, un monje compuso una oración para la muerte de otro monje que estaba muy enfermo, ¿no? Y en él emplea una comparación que a mí me gusta mucho. Emplea como cuando uno va a pasar por un pasadizo que le da miedo, que tiene miedo, ¿no? Y va con su madre y le dice, tápame, mamá, cúbreme, mamá. Y ¡pum! Pasa y ya está, quita a su madre el manto y ya está. Compuso una oración a la Virgen que iba en ese sentido, ¿no? Como diciendo, ese pasadizo estrecho, ese pasadizo, digamos, que nos da miedo, que nos crea, eso no nos lo quita nadie. Pero sí, por ejemplo, el manto de la Virgen nos puede proteger y puede hacer que ese club que tenemos, ese trago, ese club que tenemos que pasar, pues que diga, venga, no te preocupes, es un momento, ¡pum! Ya está. Y entonces, pues, ¿y cómo prepararse para eso? Pues yo solo conozco un método y es, cada mañana cuando uno se despierta, plantear el día, diciendo, Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga hoy? Y estar siempre muy atento a las sugerencias del Señor, que son las sugerencias del Espíritu Santo en nuestro corazón. Para eso hace falta una dosis de silencio interior bastante considerable, porque la voz de Dios es muy discreta, como se puso de relieve en el episodio de Elías en el monte, ¿no? Cuando reconoció a Dios en la tenue brisa, no en el terremoto, no en el fuego, no en el huracán, sino en una tenue brisa. Entonces, pero si uno se va educando a sí mismo o dejándose educar por el Espíritu Santo y está atento a la voz suave y muy discreta del Espíritu Santo y procura obedecerla siempre, pues yo veo que esa es la preparación. Porque será esa voz suave y tenue la que nos diga, se ha terminado tu papel en la obra de teatro, vente conmigo. Podemos poner la imagen del buen pastor que nos coge y nos pone sobre sus hombros y nos vamos con él, pero también la imagen del Espíritu Santo, en las alas del Espíritu volamos y Él nos lleva. No se me ocurre otra cosa. Fantástico, me ha quedado clarísimo. Otra pregunta que me viene por aquí dice, ¿cómo se entiende tras esa separación la resurrección de la carne? Bueno, pues eso no es nada fácil. Que pregunten a los teólogos cómo se entiende y tal, eso. Vamos a ver. Aquí es claro, entramos en, digamos, lo más importante. Lo más importante es que
El milagro más grande es la creación, porque la creación se hace a partir de la nada. Por lo tanto, la resurrección es un inmenso milagro, pero es menor que la creación, porque Dios lo crea todo de la nada. O sea, no hay nada, y Dios lo crea todo. Los ángeles, los hombres, el universo, las constelaciones, las galaxias, todo. La resurrección es un inmenso milagro, pero es menor que la creación. Por lo tanto, eso queda en el poder de Dios. Ahora, si queremos calentarnos un poco la cabeza, filosóficamente hablando, pues ¿qué podemos decir? Pues hombre, pues podemos decir que el espíritu del hombre que ha informado una materia con la cual se ha hecho un cuerpo, que ha informado un cuerpo durante la vida terrena, pues en ese momento, ese espíritu del hombre que está con Dios, en ese momento Dios le dice, informa de nuevo tu cuerpo. Y entonces, pues vuelve, porque claro, filosóficamente hablando, la muerte que es, pues la muerte vista desde el alma, es que al alma, al espíritu del hombre se le dice, deja de informar ese cuerpo, deja de animarlo. Y el alma dice, vale, lo dejo. Entonces el cuerpo se vuelve cadáver, porque el cuerpo sin el alma no está el cuerpo, pero en fin. Y entonces, pues, la resurrección es que Dios le diga a cada alma, vuelve a informar, a dar forma. Y entonces, pues, ahora, en esa nueva información, ya llenos por completo del Espíritu Santo, el cuerpo que resulta es un cuerpo glorioso. Es mi mismo cuerpo, pero no es mi mismo cuerpo, ojo al dato, porque, digamos, porque los átomos que componen ahora mi cuerpo en ese momento se vuelvan a incorporar. Eso es completamente secundario. Es mi mismo cuerpo porque lo informa mi mismo espíritu. Es decir, el hombre es un espíritu encarnado. Lo que en la hora de la muerte, lo que se pierde es esa encarnación. Pero la identidad personal del hombre la da el espíritu, no la da el cuerpo. Y mi cuerpo es mío porque es el que informa mi espíritu. La resurrección yo la entiendo así, ¿no? Pero en fin, no tiene importancia cómo entienda yo. Lo importante es que el Señor lo hará, ¿no? Entonces, ¿el alma no está completa hasta la resurrección? El alma sí está completa, pero la función de informar un cuerpo no la ejerce. ¿Me explico? No la ejerce. Si el alma fuera solo la forma sustancial, pues entonces, pero aquí ya nos metemos en berenjenales filosóficos, ¿no? Pues entonces tendríamos que decir, ¿cómo se entiende que una forma sustancial esté sin informar una materia prima y dando lugar? Pero, es decir, por eso yo prefiero decir el espíritu del hombre, ¿no? Para subrayar que el alma humana no es solo la forma sustancial de un compuesto, sino que es un espíritu. Otra pregunta, me preguntan por las personas que se suicidan. Sí. Bueno, por ahí hay algún santo, no me acuerdo quién, al cual le angustiaba esto y el Señor le dijo, era de alguien que se había tirado de un puente a un río y tal, ¿no? Y el Señor, es una visión, una relación privada, pero en fin, pero es interesante, ¿no? Entre el puente y el agua está mi misericordia. De nuevo volvemos a lo mismo, al último acto de la libertad del hombre. ¿Cuándo se produce ese acto de la libertad del hombre? Pues no lo sabemos. Pero nosotros tenemos esperanza para todos, porque el Señor quiere salvarnos a todos. Por lo tanto, nosotros podemos rezar por todos, y debemos rezar por todos, también por los que se han suicidado. Y aunque se hayan suicidado hace cientos de años, porque para Dios no hay tiempo.
Y cuando nosotros hablamos con Dios, nuestras palabras entran en una dimensión que a nosotros ahora se nos escapa, que es la eternidad. Dios vive en un eterno presente. Y puede ser que al que se suicidó hace 500 años, pues se salve por las plegarias de un descendiente suyo que ora por él ahora, o porque ora por todos sus antepasados y de manera especial por los que hayan tenido una mala muerte. El suicidio es una mala muerte, por supuesto, quizá la peor. Pero Dios quiere salvarnos a todos y tenemos esperanza para todos, ¿no? Me llega una pregunta que parece que se contesta un poco, que dice, ¿hasta cuándo hay que rezar por los muertos? Hoy en día parece que todos van al cielo y se está perdiendo el rezar por las almas del purgatorio, que la conecto con otra pregunta que me dice que le pregunte por las indulgencias, que hay muchas personas que no creen en ellas y por las indulgencias plenarias. Sí, bueno, vamos a ver. Lo primero que era... Lo primero, sí, que hasta cuándo hay que rezar por los muertos, que hoy en día parece que todos se van al cielo y que nos olvidamos de rezar por las... Esa es una de las deformaciones de nuestra época, que, en fin, no quiero culpar a nadie, aunque seguramente nosotros los sacerdotes tenemos ahí una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque se ha puesto de moda esto de café para todos, ¿no? O sea, esto es una fiesta, ¿no? Te mueres y tú al cielo. Pero vamos, este tío ha estado aquí engañando a su mujer, explotando a sus obreros, haciendo nada, y ahora todos para el cielo. Vamos a ver. Nosotros no somos nadie ni para condenar ni para salvar. Eso es prerrogativa de Cristo. Nuestro trabajo es orar por todos, pero no podemos banalizar las cosas y decir que aquí se salva todo Quisque. No. Tenemos que decir, Dios quiere que se salve todo Quisque, pero eso no depende de Dios. Depende de cada Quisque, de cada uno, de lo que Él con su libertad haga. Nosotros oramos pidiéndole al Señor que la libertad de todo hombre, hasta del más canalla, que soy yo, pues se abra al amor de Dios y se abra por el arrepentimiento y tal y cual, y así se pueda salvar. Pero eso de pensar que te mueres y ya para el cielo así sin más, pues eso no. ¿Hasta cuándo hay que rezar? Por mí siempre. Siempre, porque ninguna oración se pierde, y nunca hay que dejar de rezar. Porque si tú rezas por una persona que no necesita de esa oración no se pierde. El Señor ve nuestro corazón, ve nuestro deseo de que la salvación llegue a esa persona y Él pues lo destina a otra persona. Eso, orar siempre y sin interrupción y eso. Y después las indulgencias. Las indulgencias son una verdad de nuestra fe. Por lo tanto, no podemos decir así banalmente, no creo en las indulgencias. Porque no, eso es cierto. El Señor nos ha concedido el poder actuar los unos en nombre de los otros. Esto es muy fuerte, pero es muy bonito. Esto forma parte de la comunión de los santos. Es decir, que a lo mejor yo puedo haber tenido, yo qué sé, un familiar que era muy tacaño, y que ha muerto. Pues yo puedo hacer una limosna en nombre suyo. Incluso puedo llegar al sitio donde hago la limosna y decir, de parte de don fulano de tal, que ya está muerto, pero eso no lo digo. Pero quiero decir, podemos actuar los unos en nombre de los otros. Y en cierto modo podemos merecer los unos a favor de los otros. Eso forma parte de la comunión de los santos. Por lo tanto, el tema de las indulgencias yo veo que es un tema real. Ahora, una vez dicho esto, me dan casi más miedo las personas que se obsesionan con las indulgencias, con ganar indulgencias, que no las que no atienden demasiado a las indulgencias, ¿no? Porque hay algunas personas que te vienen ganas de decirles, mire,
Usted, si sigue así, no podrá entrar en el cielo, seguirá subiendo más arriba, más arriba, más arriba, de tanta indulgencia que ha acumulado. Vamos a ver. Es decir, y además, en el tema de las indulgencias hay una cosa que es, claro, es decir, para ganar la indulgencia plenaria o cualquier indulgencia, pero la plenaria de manera especial, una condición ineludible es que en mí haya un odio total al pecado, un aborrecimiento total del pecado. Entonces, vamos a ver, a muchas de estas personas que están obsesionadas con las indulgencias, yo les preguntaría, ¿pero usted ha aborrecido por completo el pecado? Porque esa es una condición para ganar la indulgencia. O usted lo ha aborrecido, pero no del todo, porque ese pecado, pues, es que me gusta tanto que sí, es pecado, no quiero hacerlo, pero no acabo de pelearme del todo con él, ¿no? Pues en el manual de indulgencias de la Iglesia pone que ese aborrecimiento total del pecado es una condición para lograr la indulgencia, para recibir la indulgencia. Quiero decir con esto que lo de la indulgencia no es tan fácil como parece, ¿eh? Es fácil, pues, hacer la obra, eso sí, la obra, si es una peregrinación, si es el rezo, media hora de adoración del Santísimo, el rezo del Santo Rosario, eso es fácil de hacer, pero, y rezar por el Papa, todo eso es fácil. Ahora, lo que es difícil es estar seguro de que en mi corazón he aborrecido por completo el pecado. Pero eso es una de las condiciones para lograr la indulgencia. O sea que al final uno, con esto de las indulgencias, dice, Señor, lo pongo todo en tus manos. Tú nos amas más que nadie. Ten misericordia de esta persona, ten misericordia de mí, ten misericordia de todo el mundo, ¿eh? y hágase tu voluntad, ¿no? Pero vamos, tampoco hay que empeñarse en querer obligar a Dios, a sacar del purgatorio a alguien por lo que yo he hecho. Pues lo que yo he hecho lo pongo en las manos del Señor y el Señor ama a esa persona por la que yo aplico la indulgencia infinitamente más que yo, ¿no? Y también ve mi buena voluntad. Yo creo que esto se debe de vivir en ese clima de confianza en la misericordia del Señor, ¿no? Y no decir, eso de las indulgencias no sirve para nada, eso no, porque eso es falso, pero tampoco obsesionarse con lo de las indulgencias. Padre, ya la última pregunta, me dicen cómo afrontar el miedo a la muerte que es tan humano, claro, esa última batalla, ese último acto de voluntad que, bueno, que al final que es tan humano, ese miedo al abismo. Sí, el miedo a la muerte es natural, no tiene nada de pecaminoso, no indica ninguna falta de fe. Yo aquí en la parroquia tengo algunas personas que han presumido mucho, bueno, han presumido, hablando conmigo han dicho, yo no tengo miedo a morirme, a mí la muerte no me da ningún miedo. Pero cuando ha llegado la pandemia, no se han asomado ni a la ventana. O sea que no, ellas no tienen miedo a la muerte, pero por si acaso, y ahora para que vuelvan a la parroquia me cuesta Dios y ayuda, porque siguen teniendo miedo. Y me vienen ganas de decirle, pero tú no me decías que no tienes miedo a la muerte. Vamos a ver, eso es una maldad por parte mía, porque el miedo a la muerte es natural al ser humano. Lo tuvo el Señor. El Señor dijo, mi alma está turbada, mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, que pase de mí esta hora. No, si para esto he venido. Es decir, el Señor tuvo su propio combate interior y su miedo a la muerte. Y su alma quedó turbada por pensar en el bautismo que él tenía que afrontar, que era un bautismo de sangre, que era de su propia muerte. Por lo tanto, no podemos pretender ser más Dios que Dios. Si Dios, hecho hombre, tuvo miedo a la muerte, pues ¿cómo no lo voy a tener yo? Pues claro que lo voy a tener. Entonces, de cara a eso, ¿qué? Pues hombre, de cara a eso, San José. San José es el patrono de la buena muerte, declarado por la Iglesia.
patrono, como el patrono de la Iglesia, patrono de los seminarios y patrono de la buena muerte. Porque, claro, según la tradición cristiana, pues José murió teniendo al Señor allí al lado suyo, cogiéndole de la mano y teniendo a la Virgen en el otro lado de la cama, pues mejor muerte imposible. Pero en cualquier caso, yo creo que aquí es la intercesión de San José, yo la recomiendo vivamente, y la confianza en Dios. La confianza en Dios, o sea, decirle, yo le digo a San José, tú encárgate de mi salida de este mundo. Como diciendo, no, yo sé que cuando me toque salir de este mundo, pues aunque tengo la teoría muy clara, pues tampoco que reírme, seguro que pensaré que todavía tengo algún asunto que hacer o tal o cual, ¿no? Encárgate tú de mi salida de este mundo. Es un buen patrocinio, y San José va siempre de la mano de la Santísima Virgen, ¿verdad? Que para eso es su esposa, y quiero decir, y ahí pues hemos de confiar en que el Señor nos dará la gracia para morirnos bien, para morirnos confiando en Él. Yo íntimamente le digo al Señor, Señor, yo no lo sabré hacer, hazlo todo tú. Porque eso de decir, dejo mi tierra y la casa de mis padres, dicho aquí en esta charla, es muy bonito. Pero cuando ves que tienes tu tierra, la tierra en la que habito desde que existo, porque ninguno de nosotros ha existido sin el cuerpo. Y la muerte es empezar a existir sin el cuerpo. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Por lo tanto, el miedo a eso pues, es normal, es natural, y frente a eso, que pues la confianza en el Señor, ¿no? Señor, yo no sabré hacerlo, pero hazlo todo tú. Y después uno pues se busca ayudas especiales, ¿no? Pues San José, la Virgen, los santos de la devoción de uno, y bueno, y se supone que todos estarán allí, Yo supongo que en el cielo, cuando llega el momento de la muerte de alguien, pues dirán que se muere fulano, y todos los que conocen al fulano, pues estarán allí intercediendo por él, ¿no? Y ayudándole para que tenga un buen tránsito, ¿no? Que al final es un tránsito en la confianza en Dios, es fiarse del Señor. Muchísimas gracias, Padre. Pues si nos da la bendición, aunque sea virtual, y ya nos despedimos. Sí, nunca sabemos. Esto es como lo de las indulgencias, ¿verdad? Nunca sabemos si funciona o no, pero por si funciona, el Señor Claro que os sí. bendiga y os guarde, haga lucir su rostro sobre vosotros y os conceda la paz. El Señor os bendiga y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues muchísimas gracias, Padre. Las gracias al Señor. Le amenazamos con volverle a invitar otro día para que nos dé otra charla.